Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Antes que nada, agradecerles la comprensión y los buenos deseos que quisieron llegar el otro día. De verdad estaba muy mal, pero ya estamos mejorando de a poquito. Estamos en proceso de recuperación, pero ya con las fuerzas suficientes como para volver a continuar y con el avance que nos corresponde. A ver, quisiera por favor unos minutitos pedirles que habilitemos las cámaras. Quisiera un poquito empezar a conocerlos, por lo menos, no solamente por su foto de perfil, sino quisiera empezar a verlos para tener un poco más de dinamismo en la charla que vamos a tener el día de hoy. Por favor, si pueden ir habilitando las cámaras. Lice, disculpe una consulta. Sí, escucho. Antes de continuar con lo que está pidiendo, por favor, luego será que podría volver a explicar lo que es la tarea. Muchos estamos un poquito recién actualizándonos y casi no, personalmente no le he entendido a la perfección, licenciado. Le agradecería mucho. Sí, no hay problema. He preparado también un pequeño modelo para ya llenado, si quieren, para que lo podamos usar como guía, para que todos estemos más ubicados, más orientados. No hay problema. De hecho, ya lo quería hacer Gracias. en la anterior clase, pero bueno, entenderán, no estaba en las condiciones para poder entrar y comunicarme con ustedes. Muy bien. A ver, un tanto recapitulando lo que hemos ido conociendo, hemos ido trabajando. Por favor, de verdad, me gustaría un poquito verlos. Puedo ver a Rubén,
a Durán, a Verónica, pero me gustaría un poquito interactuar, es más atractivo el poder verlos ante todo, ¿no? Y saber que no estoy hablando con mi pantalla nada más. Muchas gracias. Como les comentaba, y como un poco es parte del objetivo de la materia, habíamos estado hablando de lo que es el manejo y la gestión del talento humano, la gestión del capital humano, también denominado así. Ya obsoleto la forma de denominarlo recurso humano, que eso no compete a lo que es la nueva forma y el nuevo enfoque en cuanto al manejo empresarial dentro de una institución o dentro de una unidad que genera de alguna manera sinergia, cambio y movimiento. Les había explicado un poquito la última vez cómo interactúa una empresa dentro de los conceptos, dentro del mismo espacio social y cómo de alguna forma el desarrollo del talento humano va a permitirnos como empresarios, como comunidades de unidades productivas, va a permitir generar mayor tipo de rendimiento desde el punto de vista del aporte que puede dar cada uno de los que forman parte de un sistema o de una estructura. En este sentido, por ejemplo, yo les quisiera hacer, antes de entrar a lo que era nuestra tarea en particular, quisiera, por ejemplo, preguntarte a ti, Hernán, que te estoy viendo, Hernán Rojas, ¿qué a ti te parece, o cuántos tipos de organización estructural tú conoces o has escuchado? O qué entiendes por una estructura organizacional, por un organigrama, por ejemplo? ¿Qué entiendes por esto, Hernán? Son las funciones o la distribución de los cargos con sus respectivas funciones, ¿no? Creo que sí era eso. No me acuerdo bien. Hace más de 10 años que estoy fuera No te de los preocupes, estudios, Hernán, pero esta es una charla, ¿no? Para ti un mm, organigrama es para los socios con una distribución, asignación de funciones, tal vez. ¿Así me entiendes? sí, jerarquizado, ¿no? Con sus jerarquías, Con partiendo desde jerarquías. las Perfecto, o sea, directivos más altos. jerarquías, perfecto. Vamos a quedarnos con un concepto. Para Hernán, el tema de un organigrama más o menos representa jerarquías, representa funciones, para resumir en palabras, ¿no es cierto? Hernán, ¿estoy bien? ¿Estoy leyendo bien tu concepto o tu idea? Sí, sí, sí. Perfecto. Por ejemplo, Marisabel, buenas noches. Marisabel, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Una consulta al respecto, Marisabel. Mira, Hernán nos plantea la posibilidad de que un organigrama puede estar definido como una estructura la cual tiene jerarquías y tiene ciertas funciones. Para ti, por ejemplo, una empresa es más dinámica, es más efectiva cuando genera un organigrama más vertical o más plano. Es más vertical y significa que hay más jerarquía, por si acaso. Es más plano, hay menos diferencia, entre comillas, entre el que es la cabeza y lo que es el mando es supuestamente inferior. ¿Cuál es más dinámico para ti? ¿Cuál es más eficiente? El vertical, ¿Por qué? Pero ¿por qué, María Isabel? porque ¿Qué crees? ¿Qué crees? Es un concepto, es tu lógica, digamos. ¿Qué te hace pensar que una estructura muy vertical es más eficiente? porque se puede ver, digamos, o en las áreas o en los distintos departamentos que hay, cuántas jerarquías o cuántos cargos existen y cuál es su relación de ellos. Muy bien. Para Marisabel, una estructura orgánica muy vertical representa de alguna forma mayor eficiencia desde el punto de vista del funcionamiento empresarial. Rubén, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Rubén, Vladimir. Igualmente, buenas noches. Rubén, de la misma manera, por favor, ¿cuál es tu concepto respecto a la pregunta de la estructura organizacional vertical u horizontal? ¿Cuál tú consideras es más eficiente? En nuestro medio, Por supuesto, el Rubén, claro vertical, que sí. Dale, en el nuestro medio. vertical, el vertical. ¿Por qué? Porque es que culturalmente somos muy incumplidores e interpretamos la horizontalidad como libre albedrío, como que tenemos las mismas
tuiciones y las mismas decisiones que el jefe. Y no es así. Lamentablemente nuestro medio pues tiene que ser nomás vertical para que alguien ordene y el resto cumpla. Claro, obviamente esto no va con la teoría del capital humano, ¿no? Porque dice que tenía que ser de manera horizontal, tenía que haber sinergias, tenía que haber comunicación, tenía que haber muchos elementos positivos de mejora, pero no sucede aquello por esa razón, ¿no? Entonces, nuestro método es nomás más verticalistas, instruir a través de papel, memorándum y demás para que la gente cumpla, si no, no lo haría, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rubén, como siempre. Yo me acuerdo de ti, me gusta que compartamos los criterios. Y en contraposición, ¿es cierto? En realidad, cuando me dijiste en nuestro medio, sí, sí, estoy concuerdo contigo en el sentido de que todavía estamos, como dijimos el otro día, mal acostumbrados al concepto de no tener un desarrollo de cultura de trabajo autofundamentado, tal vez, ¿no? Todavía nos movemos por la presión y por el qué hacer, por las instrucciones. A ver, Entonces, que las convocatorias perdón, sí, dime, dice, no. ¿no? Cuando en las convocatorias sale, dice, se requiere personal con tal perfil y y abajo dice, ¿no? Capaz de trabajar bajo presión, bajo cumplimiento de órdenes, objetivos, metas y demás. Entonces, y ahí viene lo contraproducente, ¿no? Se habla de talento humano, pero todas las empresas que yo conozco y todas las convocatorias, incluidas Viva, Tigo, todas las telefónicas y todas las empresas, ponen siempre trabajo bajo presión, cumplimiento de objetivos, metas, órdenes y demás. Entonces, ahora yo no sé si ahí su experto en recursos humanos o en talento humano bueno, ha planteado esto simplemente por plantearlo o porque simplemente quiere combinar ambas lógicas, ¿no? Correcto. ¿Qué día has dicho? Ahora sí. Sí, estoy de acuerdo y todos, por si acaso, también podemos opinar en esta charla que se va planteando siempre con Rubén de manera muy interesante. Todos hemos visto seguramente las convocatorias que se van lanzando a nivel público, en el cual cada vez viene más grande incluso las letras para el concepto de trabajo bajo presión. Y en realidad viene muy contrastante con lo que estamos intentando de alguna forma generar como un cambio de mentalidad, que es que las personas tengan la habilidad y la capacidad de poder tener esa habilidad de trabajo propio sin la necesidad de que se someta a una presión inmediata. Entenderán, por ejemplo, que hoy por hoy justamente ese perfil es algo que he podido apreciar durante los años, ese perfil de ese tipo de personas que pueden trabajar sin la presión y sin el sometimiento de los demás, son aquellos que empiezan a escalar en la estructura organizacional dentro del concepto inicialmente privado. Hablo del concepto público que es mucho más hermético, más cerrado, más complejo en cuanto a esa estructura. Bueno, les hablo un poquito de lo que es la diferencia entre lo que es una organización muy vertical y lo que es una organización plana, porque es evidente las diferencias en los conceptos, si quieren, más teóricos, más idealistas. Una organización plana, por supuesto, encajaría muchísimo mejor con el concepto que estamos manejando, que es el concepto de gestión de talento humano. No olviden que una gestión o que una estructura más plana hace que, no por si acaso, no es que elimina las jerarquías, pero hace que la diferencia entre aquel que esté más arriba en teoría sea muy corta la diferencia con aquel que está, digamos, en la menor línea estructural. Por ende, el nivel de comunicación es más fluido, el nivel de instrucciones es más directo y por ende el nivel de seguimiento es mucho más inmediato. Mayor la estructura organizacional, más vertical, por supuesto, significa mayor número de burocracia, mayor número de cartas, mayor número de muchos otros procedimientos que hacen que permita llegar a la instrucción final. Bueno, todo esto desde el punto de vista, por supuesto, teórico, funciona de una manera interesante. Desde el punto de vista práctico, como habíamos discutido en una anterior clase, es mucho más complejo y hace y obliga a que necesariamente el contexto, primero externo, que circula dentro de una empresa, y por supuesto las políticas internas y los valores internos hagan que toda esta forma de pensamiento se pueda materializar. Caso contrario, es muy difícil, pero no es imposible. Y me voy a ir un poquito empapando con la tarea ahora sí para que me entiendan a qué viene toda
esta primera charla. Y lo vamos a hacer de esta manera. El otro día les había dado, voy a irme a la parte inferior, antes de que les muestre lo que acabo de llenar un poquillo, tratando de pensarlo con calma. Y les había dicho que dentro de las prácticas de lo que es la gestión del talento humano, es necesario ir desarrollando ciertos conceptos que vienen de alguna manera definidos por ciertos ejes. Uno de ellos se denomina el eje que permite desarrollar talento humano para una empresa. El siguiente eje está denominado como el fortalecer y compartir lo que es la cultura organizacional dentro de una empresa. Esto es más que la teoría. Reclutar y desarrollar y retener a los talentos clave y evaluar de manera justa y objetiva el desempeño de los colaboradores para terminar finalmente con el incentivo y la motivación de empleados por medio de planes de compensación. Esto es lo que dice la teoría en el sentido de tratar de apoyar lo que es la gestión de capital o de talento humano. En ese sentido, el otro día les había dado una pequeña tarea que no importa, la vamos a ir desarrollando paulatinamente, donde yo quería que un poquito ustedes puedan ir imaginando, sea el público privado, grande, pequeño o mediano, cómo se podría ir desarrollando esto desde el punto de vista de medición. Aquí es donde yo quiero que un poquito ustedes me entiendan y me presten un poco más de atención tal vez respecto al objetivo largo que estamos persiguiendo. Como toda estructura, grande, pequeña, chica, uno de los principales elementos que va a garantizar, esto sí en la práctica real, va a garantizar el cumplimiento de objetivos, es justamente la medición de resultados, sea en la parte de capital humano, sea en la parte de producción, sea en la parte de finanzas, sea en la parte de contabilidad, o en cualquier área o proceso dentro de una empresa, grande, pequeña, mediana, no interesa, siempre el factor de la medición de resultados traducido en manejo de datos permite tomar decisiones más acertadas. Mientras no tengamos el criterio, la filosofía o la política de este manejo de datos para toma de decisiones, difícilmente una institución empresarial va a poder llegar a otros niveles, puesto que no maneja el principal de los elementos, que es justamente estos datos. En ese sentido, cuando podemos ver, por ejemplo, estas tablitas, yo les dije, estas tablas son inicialmente parte de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. Y lo que vamos a ir desarrollando más adelante es una planeación medible y cuantificable de los objetivos que nosotros nos vamos a ir poniendo desde el punto de vista del manejo de la gestión del capital humano. En ese sentido, por ejemplo, parte de esta pequeña tabla que vamos a ir desarrollándola paulatinamente, vayamos avanzando en el semestre, está definido inicialmente como los ejes, ¿no es cierto? Ejes de desarrollo de talento humano. Por ejemplo, el primer eje. Y les había explicado, ahora sí, para que me puedan entender mejor, por favor, y si no me entienden, córtenme para que yo también pueda un poquito explicar con mayor detalle. Dentro de una empresa, para empezar, tenemos muchísimos tipos de procesos, denominados, si quieren así, como recurso humano, finanzas, podría ser producción, podría ser soporte técnico, podría ser contabilidad, áreas, procesos. No estoy hablando de cargos. Hay una diferencia entre un proceso y un cargo. Por ejemplo, yo puedo ser por decir algo, puedo ser el jefe de producción. Ese es un cargo, pero ese cargo corresponde a un lineamiento mucho mayor que se denomina proceso. Y ese proceso se puede denominar proceso, por ejemplo, de producción. Yo puedo ser dentro de un proceso contable, por ejemplo, yo puedo ser el contador, o puedo ser el de la caja, ¿entienden? O puedo ser el jefe de contabilidad. Pero esos cargos vienen de la mano con todo el proceso denominado, como les dije en la otra clase también, contabilidad. Entonces, distintos tipos de procesos dentro de una empresa van conformando ese flujo que de alguna manera va interactuando uno con otro, uno con otro, uno con otro, y por supuesto, quiero aclarar, cada proceso en particular va a perseguir objetivos muy puntuales, alineados o enfocados con el objetivo macro que persigue una empresa en general. Pero por obvias razones, un proceso contable persigue objetivos muy específicos, que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el proceso de producción. Pero ambos, por el sistema del cual van formando parte, empiezan a interactuar uno con otro. Ahora, cuando yo les estoy planteando el desarrollo de las tablas en la tarea, bueno, ahora que les va a volver tarea para la siguiente clase,
estoy haciendo uso específico de un proceso. Este proceso se denomina recurso humano o capital humano o gestión de capital humano. Dentro de ese proceso en particular es que vamos a ir evaluando el desarrollo de los ejes que van a permitir, como decía la teoría, hacer buenas prácticas en gestión de talento humano. Una buena práctica en gestión de talento humano hace que se pueda llegar, entre comillas, a cumplir con el mayor grado de eficiencia posible esos 5 ejes que he mencionado anteriormente. ¿Hasta aquí me entienden? Reitero, una buena práctica en gestión de talento humano permite que los 5 ejes que hemos mencionado anteriormente se puedan ir cumpliendo dentro de lo que corresponde el proceso de gestión o de capital humano, de recurso humano. Bueno, tradicionalmente dicho así. ¿Hasta aquí me entienden todos? ¿Hasta aquí captan un poquito la parte introductoria antes de empezar con el desarrollo? ¿Sí me captan todos? ¿Puedo continuar? Sí, Lice, sí puede continuar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en este sentido, y ahora refiriéndonos dentro de una estructura empresarial únicamente a la parte del proceso de recurso humano o de gestión humano o de capital humano, vamos a hacer mención al primero de los ejes denominado desarrollo del talento humano dentro de una empresa. Ahora, he puesto como estructura organizacional, por ejemplo, a UMS, a San Simón, y tratando siempre de enfocarnos en aquellas situaciones que son un poquito más críticas por el tema coyuntural, por el tema político, por el tema público y por muchos otros factores. Y vamos a ir viendo a qué se refería realmente la tabla y qué es lo que realmente estoy esperando que ustedes puedan desarrollar con un tanto más de análisis, calma y mucha pauta. Empezamos con la primera. ¿A qué se refiere desarrollar el eje de desarrollar talento humano? Voy a la parte inferior y lo vamos a leer juntos para que lo podamos entender de una manera adecuada. El primer eje, aquí lo voy a hacer así para que se pueda entender mejor. Vamos a hacerlo así. El primer eje, que se denomina desarrollo del talento humano, dice, en la parte más importante, es esta. Permite al equipo tener un mapa de posibilidades profesionales en el cual van a poder ver cómo pueden ir avanzando dentro de la empresa, subiendo posiciones jerárquicas o accediendo a distintas oportunidades. Ese es el objetivo de este eje. Este eje nos tiene que permitir ver cómo nuestro capital humano puede ir ascendiendo estructuralmente en la jerarquía, en las funciones o en las responsabilidades o en los méritos o en los reconocimientos que puede ir teniendo nuestro capital para poder ir creciendo a nivel profesional dentro de la estructura. Ese es el objetivo que persigue este eje. Ahora, cuando yo les planteo, por ejemplo, políticas internas, por ejemplo, dentro de San Simón, referido a ese eje, se me ha ocurrido poner, por ejemplo, esto. Dice así, lo más directo posible sin entrar en mucha decoración de ideas. Ojo, permitir el eje de desarrollo de talento humano permite o muestra caminos o lineamientos o va a ir midiendo la chance o la posibilidad que tiene una persona de poder ir creciendo jerárquicamente la estructura de la organización. Es el objetivo. Una política interna, por si acaso, hace referencia a aquella normativa que rige a una determinada institución, que por supuesto no es controlable por nosotros. ¿Me entienden? Nosotros nos estamos poniendo desde el lado de la gestión como si fuéramos los directores del capital humano, del gestor del capital humano. Por ejemplo, he puesto como una política interna dentro de San Simón, por ejemplo, roscas de poder en la designación de autoridades universitarias. ¿Qué significa esto? Como en muchas de las instituciones públicas y algunas privadas también, ya de mayor grado estructural, las designaciones de autoridades universitarias normalmente se las vienen dando no por méritos, sino se las vienen dando por aspectos que salen fuera del contexto profesional y están relacionados con política, están relacionados con padrinazgos, cosas por el estilo, cosas que salen del contexto. Que nosotros como gestores de capital vayamos y nos choquemos con esa realidad o con esa política muy propia y muy característica de esa institución, es muy difícil, es muy poco probable. Pero eso
no debería delimitarnos para intentar hacer rupturas en ese cambio desde donde nos corresponde. Entonces, a una política que normalmente la política es vista como algo negativo, tenemos que tratar de encontrarle la vuelta para que se vuelva algo positivo. Una estrategia que, por ejemplo, se generaba no para romper, ojo, no es para romper las roscas, no, no, no. Es una estrategia que permita garantizar desarrollo de talento humano dentro de la empresa. Una estrategia que permita de alguna forma que el capital humano que trabaja dentro de determinadas unidades dentro de esta institución pueda tener la chance de poder ir desarrollando talento humano. No, no vas a volver, estás loca. Ay, estás loca. O sea, situación no vuelve más. Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, enfocado con el desarrollo de talento humano. Una estrategia podría ser desarrollar estructuras de trabajo internas dentro de cada unidad, potenciando así el crecimiento jerárquico dentro de cada una de ellas. Es evidente, por ejemplo, para que un poquito puedan entender el concepto, es difícil en términos iniciales que una persona aún tenga la capacidad, aún tenga la experiencia, aún tenga el récord, lo que ustedes quieran, pueda ir desarrollándose en la estructura grande de esta institución, de esta Casa Superior de Estudios, por los factores anteriormente mencionados. Eso, desde un punto de vista de nuestro capital humano, por supuesto puede generar una disminución en su productividad. Por ejemplo, yo les hablo de Pepito. Supongamos que Pepito pertenece a una unidad de las muchas que existen dentro de toda la institución. Y este Pepito en particular, por su perfil, por su potencial, por su proactividad, por su desarrollo, por su intelecto y por muchas otras razones, por supuesto que debería de tener todas las chances como para ir creciendo en esta estructura de una manera muchísimo más rápida y acelerada. Cosa que no es permitida o cosa que no es fácil de generar justamente porque existe una estructura y una política interna dentro de esta institución que impide esto. Si dejamos a Pepito, entre comillas, a la deriva y simplemente la dejamos sometida a esa estructura, lo que estamos garantizando es que este señor ya denominado Pepito termine convirtiéndose en una pieza más que de alguna manera simplemente vaya a una institución a cumplir trabajo, a cumplir horarios, a cumplir instructivos. ¿Cuál es un poquito el criterio que se ha utilizado en este sentido? Por supuesto, no podemos cambiar la estructura grande que viene soportada dentro de toda una institución grandota, pero sí podemos ir cambiando paulatinamente la estructura de las unidades que de una manera u otra son más independientes y van a permitir generar este cambio en cuanto al desarrollo de talento humano. A eso me refiero con desarrollar estructuras de trabajo internas dentro de cada unidad, potenciando así el crecimiento jerárquico dentro de cada una de ellas. Esa es una estrategia, es como decirles, por ejemplo, para que me capten la idea, toda es una estructura pesada y dentro de esta estructura pesada hay una línea que cae, digamos, a un departamento que se denomina departamento A. Y dentro de este departamento A, que es mucho más chiquito, supongamos, yo soy el responsable. Como responsable de este departamento A, que pertenece a toda una estructura tan grandota, pues lógicamente yo voy a tener una cuota de libertad para poder manejar esta unidad de una manera mucho más independiente, siempre y cuando genere resultados para las estructuras superiores. Entonces, al tener esa libertad y al tener esa posibilidad, automáticamente, fuera de las estructuras grandes, yo puedo generar una estructura que de alguna manera dinamice el tema del desarrollo del talento humano. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo desarrollo estructuras? Se me ocurría. Planes de acción operativos, es decir, hago una estrategia e inmediatamente desarrollo el plan de acción operativo que va a permitir que esta estrategia que estamos haciendo de manera tan genérica se pueda traducir en actividades iniciales que luego, ya me voy adelantando un poquito a lo que viene más adelante, estas líneas de acción se van a disgregar en líneas de acción mucho más operativas. Es ir de una idea grande a pequeñas ideas y de esas pequeñas ideas volver a seguir disgregando para que generemos actividades puntuales que puedan ser medibles. Entonces, una primera opción para poder hacer esto, debo designar jefes de unidad con visión de crecimiento empresarial. Esa es una primera línea de acción.
mucho más cuantificable, mucho más medible. Si yo vengo siendo parte del concepto de la estructura tradicional y demás, es difícil que pueda generar estos cambios, es muy difícil. Más al contrario, si estamos en la posibilidad, esto es cuando estás en la posibilidad, mientras no, pues no puedes hacer absolutamente nada. Si estamos en la posibilidad de generar los cambios adecuados, fuera de que estemos en una estructura muy pesada y muy tradicionalista, pero si tenemos la cuota de chance y la cuota de poder suficiente como para hacer ese cambio, basta que tengamos ese pensamiento un tantito más visionario como para decir, muy bien, este es el perfil correcto para poder tomar la designación de un jefe de unidad. El segundo paso necesario para que se pueda desarrollar esta estrategia: diseñar una estructura organizacional con enfoque de cumplimiento de objetivos. Viene esto muy implícito en lo que es una entidad pública en general. Las entidades públicas en general todavía no están acostumbradas, por si acaso, al trabajo de cumplimiento de objetivos por periodos de tiempo. Sí están muy acostumbrados a lo que son los POAs, en los planes operativos anuales, pero esos planes operativos anuales también son relativamente manejables en tanto tiempo. Más al contrario, desde donde me toca, por supuesto, desde donde me ha tocado tener escuelas, si quieren, de alguna manera, estos planes operativos anuales dejan de ser eficientes cuando no está traducido en un plan operativo a corto plazo. El corto plazo es lo que va generando el cumplimiento a largo plazo. Entonces, a eso me refiero desde el punto de vista, hablo de San Simón en particular, desde el punto de vista de San Simón, que diseñar una estructura organizacional dentro de cada unidad a nivel micro, con enfoque de cumplimiento de objetivos, va también a permitir poder desarrollar estructuras de trabajo internas dentro de cada unidad. Es otro pequeño aporte que se puede ir dando para cumplir esta gran estrategia, o esta primera estrategia. Posteriormente, otra línea que se me ha ocurrido es diseñar un esquema de desarrollo de crecimiento en la estructura en base a los resultados obtenidos. ¿Qué significa diseñar un esquema de desarrollo de crecimiento en la estructura? Como estamos hablando a nivel micro, si puedo asegurar de que la cabeza en esa pequeña unidad tiene una visión que permita garantizar esta gestión de talento humano, primero. Segundo, me pueda permitir diseñar una estructura que de alguna manera pueda generar cumplimiento de objetivos. Y tercero, pueda permitir generar un esquema que garantice que a medida que yo vaya cumpliendo mis objetivos, tengo la chance de poder ir creciendo en esta pequeña estructura, pues automáticamente se va a generar una dinámica de crecimiento jerárquico dentro de cada unidad de trabajo. Por ejemplo, para que lo podamos ir discutiendo un poquito, han entendido, por ejemplo, hablo solamente dentro de esta entidad educativa, ¿han podido entender el concepto de estrategia y de plan operativo? Un plan de acción operativo son las tareas más específicas que se tienen que ir cumpliendo para que la estrategia se cumpla. Y una estrategia no es otra cosa que la idea o la visión que yo puedo tener o el razonamiento que yo puedo tener para que se pueda ir cumpliendo o dando de alguna manera la contra a lo que es una política que de alguna forma puede ser negativa para nosotros. No todas las políticas son negativas. Existen políticas que son positivas. Arranco poniendo justamente una entidad pública porque normalmente vamos a encontrar cosas más negativas que positivas para tratar de llevar a cabo lo que es una gestión de capital humano de manera mucho más adecuada. ¿Captaron un poquito la idea en este sentido? Para no continuar y poder un poco tratar de explicar o debatir un poco esto que estamos planteando. Ustedes tienen la palabra, por favor. Esto es lo que de alguna manera estoy pidiendo que ustedes puedan desarrollar. Bueno, había pedido que ustedes simulen o se imaginen, no tan específico como lo estoy haciendo ahora, pero sí lo pueden hacer, aunque sea de manera mucho más objetiva, para que empiecen a entender la dinámica del trabajo que quiero que realicemos más adelante. Definir una política no controlable, definir estrategias para garantizar, ojo, otra vez reitero esto, estas estrategias no están siendo pensadas para contrarrestar a esta política, por si acaso, no es así. Estas estrategias están siendo pensadas en base a esta política para poder cumplir este eje, que es desarrollar talento humano. Ojo ahí, ojo ahí. La política es externa.
Es algo, o sea, externa significa, me quiero decir que no es controlable por nosotros, pero la estrategia está limitada por la política, pero la estrategia está enfocada para que se pueda ir a cumplir el talento, el eje que estamos desarrollando dentro de una empresa, institución o cualquier tipo de organización que estemos evaluando o analizando. Les vuelvo a reiterar, no sé si tienen alguna consulta de lo que estoy intentando comunicarles, estoy intentando explicarles, si me están captando ahora un poco mejor de lo que habíamos visto la última vez que habíamos discutido esta tabla. Dice, ¿Sí? dice buenas noches. Específicamente, entonces, planes de acción operativos son tareas que se tienen que hacer para cumplir las estrategias, ¿verdad? Correcto, Es Jessica. eso lo que está. Exactamente, así es, Jessica. Y algo también para ir acotando a tu pregunta, Jessica. Aún así, y tú puedes ver, por ejemplo, en mi cuadrito, aún así, estos planes operativos que estoy desarrollando todavía aún pueden ser considerados muy subjetivos, ¿me entiendes? Muy poco medibles. En realidad, después de lo que es una, voy a adelantar un poquito más, voy a aquí introducir una nueva columna para que me entiendan qué viene después. Por decir algo, después de un plan de acción, vienen las denominadas líneas de actividad. Y una línea de actividad, por si acaso, ahora va a ser, si quieren, el desglose. Voy a poner acá, pongamos aquí algo así, para que me entiendan un poquito nada más. Jessica, esto va también un poco para ti. Mira, ahora un plan operativo, que también supuestamente ya es un poco más específico, se va a ir haciendo más puntual en lo que es una línea de actividad. Aquí pondremos, por ejemplo, línea de actividad número 1, que va a corresponder a una acción muy específica, a un objetivo muy específico que va a permitir que este plan operativo de designar jefes se materialice. ¿Captas? ¿O captan todos? Vendrá, por ejemplo, una línea de acción número 2, que también va a permitir que esta actividad se vaya materializando. ¿Captan un poquito la idea? Hemos pasado de tener una gran estrategia, paulatinamente y con mucho razonamiento, a tener objetivos puntuales. Y esos objetivos puntuales tienen que ser medibles, cuantificables en resultados en los cortos periodos de tiempo. Y todo esto viene alineado con lo que es la gestión del capital humano. ¿A qué me refiero cuando hablo de que tengamos inmerso, vayamos desarrollando de manera natural el concepto de una vocación de trabajo, de un valor de trabajo? Que nosotros aprendamos a generar resultados en cortos tiempos o en tiempos prudentes en base a los objetivos que nos han previsto. Si no, no hay cambio. Si no, no hay en una estructura más grande, vista de manera grande, no vamos a generar difícilmente crecimiento empresarial sostenible y escalable en el tiempo, que es lo que alguna vez se había comentado. No sé si me extendí un poquito, Jessica.